semana pasada me he vuelto a ver la película de Race for Glory, la de Audi vs Lancia. Y como no es una entrega de la que se hayan explotado 700 y pico reseñas, al menos en español que yo haya visto, pues decidí hacer mi propia reseña y traeros mi perspectiva de esta película. Vamos a analizar el largometraje en sí y voy a centrarme en sus atributos, que los tiene, y algunos son muy buenos, por cierto, pero quizás sí que veáis que necesite hacer un poco más de hincapié en los errores que contiene, errores históricos, por ejemplo, técnicos y también de caracterización. A ver, película de Stefano Mordini, un director italiano que por lo poco que he podido ver no tiene una trayectoria muy dilatada en el mundo del cine. No soy aquí experto en la materia, pero bueno, así que vamos a tratar básicamente lo que os digo, la temática del largometraje y el enfoque del mismo. El resto ya os lo dejo a vosotros, si alguno sois expertos. Bueno, también antes de empezar hay que tener en cuenta que esto es una película y como en todas las películas, pues tiene su cota de escenas ficticias, de errores, omisiones históricas e invenciones irrelevantes, como os comentaba al principio. Al final del vídeo os dejaré mi conclusión final. Vamos a hacerlo así. A ver, como siempre tenemos que retroceder en el tiempo. Hoy hasta 1983, precisamente. El año, por ejemplo, en el que se estrenaba El Retorno del Jedi o la serie de dibujos He-Man, que a mí me encantaba. Pero en el Campeonato del Mundo de Rallys de aquel año, Audi se presentaba con su tracción 4, para teóricamente someter al resto a través de este gran salto tecnológico. Lancia hizo caso omiso a esta tendencia y decide competir con el 037, que era un concepto de motor central y propulsión trasera. Al final las dos marcas se disputan el campeonato durante todo el ejercicio y sorpresivamente Lancia obtiene la corona. Sería el último mundial que conquistaría un vehículo de propulsión. A partir de aquí tenemos una película que yo diría personalmente que no es mala, pero que tampoco es buena. ¿Por qué? A ver cómo os explico. Si eres un simple aficionado al automóvil, seguro que te gustará. Es un largometraje pues, con una buena puesta en escena y tomas bastante logradas. El problema llega cuando estás puesto en la historia, cuando conoces bien los detalles. Y entonces es cuando la película se queda coja, deja de ser una descripción apasionante y menos convincente, si cabe. Se podría decir que se hace un relato bastante competente de los acontecimientos más vitales, o lo fundamental, ¿no? Pero que luego no profundiza demasiado en escenas que considero que sí que lo deberían haber hecho. El foco parte en este caso de Cesare Fiorio, el director del equipo Lancia en aquella etapa, bueno, conocido mundialmente. Y aquí yo creo que se comete el primer error, y quizás uno de los más destacables, a mi parecer. En la película el personaje de Fiorio, interpretado por Riccardo Scamarcio, creo que se pronuncia así, que además fue uno de los guionistas, pues se presenta como alguien introvertido, inseguro incluso, que muchas veces no sabe ni qué responder, se queda como con cara de tonto, ¿no? O pensativo. Lo hace de forma muy tímida. Cesare no es así ni de broma, bueno, ni era ni es, porque sigue vivo, es ya mayor, pero bueno. Siempre fue un hombre contundente, que sabía lo que decía y con las ideas muy claras. Un tipo incluso demasiado serio, para mi gusto, en muchas ocasiones. Nada que ver con el Cesare de la película. Primer error para mí. Y después también tiene pequeños detalles en los que te fijas, como no especificar la ubicación concreta de la pista de pruebas de Audi, la que simplemente da el nombre de la región completa de Alemania, mientras que en el caso de Lancia sí que especifica detalladamente el lugar. Después, en la película se expone que el 037 es presentado en 1983, mientras que en la realidad el modelo ya había debutado en el 82, lo que a lo largo del año se fueron puliendo algunas cosas hasta que estuvo totalmente listo para afrontar la campaña 83. Este es un punto donde el guionista falló bastante, lo que es el establecer las líneas del tiempo. Que ojo, no es para nada fácil e incluso yo muchas veces confundo fechas porque es súper complejo el tener tantísimos datos en la cabeza, certeros, pero joder, vas a hacer una película, no un vídeo de YouTube, que menos que conservar mínimamente el rigor histórico, ¿no? Error garrafal, atentos a este. Cuando los comisarios de la FISA acuden a comprobar si Lancia tiene las 200 unidades de homologación del 037 fabricadas, a ver si están todas listas, en la película se muestran modelos Beta Montecarlo. A no sea santo de qué, que si bien fue el modelo del que se partió, el 037 tenía su propia versión Stradale. Yo cuando vi los Montecarlo en la escena me quedé un poco con cara de ¿qué es esto? Después, durante la película hay demasiada dramatización e hincapié en según qué elección de rallies, como por ejemplo la ausencia de Lancia en Suecia, pero luego se omite también la ausencia del Safari, que es mucho más importante. Y luego tenemos a Udo Kurt, también por ejemplo, un personaje ficticio que se sacaron de la manga en el guión, que hace de piloto de Lancia, que sinceramente no sé qué pintaba ahí.
O sea, todo lo que se muestra en torno a este personaje es ficticio. No sucedió porque básicamente nunca existió. No entiendo, con la de personajes que había dentro de esta historia real, la necesidad de inventar personajes ficticios, pero bueno, hay más. Más cosas que tengo por aquí. Por ejemplo, se refleja que Walter Roll pierde en el San Remo por un fallo mecánico y no fue así. La victoria en este caso de Marco Allen fue por órdenes de equipo y Roll recibe una penalización aposta para asegurar que se cumpliese lo pactado. Porque sale tarde o algo así, sí, creo que salió tarde. Hay algún error más en las escenas referentes a los rallies, como en los puntos de control y demás, pero bueno, tampoco nos vamos a ensañar. Son casos puntuales y que si no te fijas mucho ni te das cuenta. Y creo que no me viene así nada más a la cabeza. En el Monte Carlo, en el tramo, si no me equivoco, de Col de Turigny, el público delante tiene barreras, o sea, las típicas vallas de obra, estas amarillas o blancas, no sé cómo eran. Bueno, en aquella época esto era inviable, barreras a pie de tramo. El público siempre estaba al pie del cañón, en carne viva. Así que, como veis, son pequeños detalles que te tienes que fijar bastante para captarlos. Pero si, como os decía, si eres un mero espectador y no estás muy puesto en el motorsport ni en los rallies de la época, pues seguramente se te haga una película bastante más potable. A ver, parte buena, que tampoco va a ser todo crítica, ¿no? Yo creo que tiene una producción bastante buena, lo que es el lenguaje fílmico de los planos lentos y largos, las tomas y el movimiento de la cámara sí que me gustó especialmente. Hay que tener en cuenta también que esto no es Le Mans 66, en términos de presupuesto, de efectos o de grandes nombres. Y no sé si es por el romanticismo o por lo que me apasiona ver material Grupo B extrapolado al cine, para mí en este ámbito, en este aspecto sí que está al nivel. Hay una escena en concreto que me gusta mucho, que por cierto también tiene un error, ya que pone al pie de página ahí que son las instalaciones de Lancia y en realidad estaban en Abarth, en la vida real. Y bueno, allí en Abarth habían comprado una unidad de fábrica UR4 para que los mecánicos y los ingenieros pues la desmontaran entera y analizaran toda su mecánica y toda su tecnología, y para ponerse al tanto, ¿no? Y bueno, no os doy más detalles para los que no la habéis visto. Pero esa escena en concreto me gustó mucho, vamos, me sorprendió. Y a ver, aunque el film tiene muchos puntos en los que se esfuerzan, yo creo que por embellecer la base, la historia real, eso crea una esfera difícil de manejar para la dirección. No encaja todo muy bien. Los toques de humor, eso sí, que le dan, sí que me han gustado. La frase esa de estos comedores de fideos nos han engañado, esa es muy buena y tampoco quiero haceros mucho spoiler para los que no la hayáis visto, como os decía. Y luego hay otra escena de Fiorio con el vino alemán que es muy buena, no os la cuento. Yo, por ejemplo, sí que le habría dado algo más de protagonismo a Roll, porque apenas esclarece su actuación, es decir, el comportamiento y las decisiones que él toma en la película no se profundiza en ello. En resumidas cuentas, yo creo que es una película que tenéis que ver. Es una historia de los rallies, del motorsport, extrapolada al cine, con sus más y sus menos. A mí personalmente me deja como a medias, pero bueno, solo por ver algunas tomas y algunas escenas ya merece la pena. Tampoco se hace pesada, aunque sean casi 110 minutos, creo recordar. Pero habiendo tanta carta blanca para definir la historia real, como se prometía, tal cual sucedió, yo esperaba mucha más emoción, pues lo que era el Grupo B en plena ebullición. Da la sensación de que a la película le falta una línea argumental firme, con la introducción de personajes ficticios, como os digo, que no logran funcionar, como que no encajan. Y también me da la impresión de que hay una especie de intento o necesidad de añadir a la historia una figura femenina, y se le da un protagonismo excesivo a la médico del equipo Lancia. Ya lo veréis. Y luego, por ejemplo, no se le da tanto a personajes vitales. Es algo raro, algo extraño. Bueno, al final yo creo que trataron de crear una historia que superara en trama y emoción a la vida real, a lo que pasó en realidad, a costa de sacrificar los hechos auténticos. En la propia película, fijaros que se afirma que el Campeonato del Mundo de Rallys era el mayor evento deportivo del mundo. Pero luego en el film no se supo reflejar eso ni un mínimo, vamos, emoción tiene la justa. Incluso teniendo el recurso de la ficción, como os digo, de inventar cosas y de extrapolar conceptos o escenas, incluso personajes que no existieron en la realidad, incluso con todas estas posibilidades de alterar la historia a su antojo, no consiguieron una película emocionante. Para mí, ¿eh? Bueno, en conjunto como entrega, al lado de Rush o de Le Mans 66, no tiene nada que hacer, la verdad. ¿Vosotros qué opináis, los que la habéis visto, me refiero? Ponérmelo en comentarios, a ver si coincidimos en algo de lo que he expuesto aquí. Y los que no, pues os insto a verla y ya me comentáis. Como siempre digo, esto es una opinión personal mía, y eso no quita para que a otras personas les parezca un peliculón ideal.
cada uno ve las cosas desde un prisma diferente. Pero bueno, en eso está la magia, en intercambiar opiniones y conceptos. Bueno, un vídeo diferente que me apetecía mucho hacer ya de hace tiempo y espero que a vosotros os haya gustado también. Mil gracias siempre a todos por el apoyo incondicional que me mostráis en todas las plataformas y nos vemos el domingo 21:00.